Seguimos en Noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre las funciones que tiene la toxina botulínica tipo A. Josmer Zambrano nos acompaña el día de hoy, es especialista en medicina antienvejecimiento y medicina estética. Un gusto recibirle, bienvenida. Gracias, Daniela, una vez más por la invitación. Doctora, vamos a ver, porque bueno, siempre queremos lucir y vernos jóvenes, pero a veces tenemos algunos miedos, hemos visto algunos productos y a veces tenemos duda de cómo funcionan. Incluso la toxina botulínica que tiene tanto tiempo en el mercado, en el área de la medicina, hay personas que todavía tienen duda. Piensan que la toxina botulínica, por ejemplo, en rejuvenecimiento facial, puede deformar, aumentar volumen e incluso dejar una parálisis permanente. Pero estos son mitos o realidades. Sí, como bien lo dices, pese a que tiene muchísimos años en el mercado, hay que desmitificar un poco el tema de la toxina botulínica porque muchos creen por el mal uso de la toxina que puede causar una deformidad a nivel facial o una parálisis. Pero eso no es más que un mito porque si la toxina botulínica se aplica en manos de médico, pues se puede lograr un efecto de rejuvenecimiento bastante notorio en el paciente porque logramos atenuar las líneas de expresión. La toxina bien utilizada lo que va a denotar es juventud. Solamente juventud. Justamente las dosificaciones son importantes, las áreas y los lugares en donde se van a colocar, ¿no? Se debe escoger muy bien al paciente. Puede ser incluso un paciente joven que ya tenga signos de envejecimiento o que tenga signos de líneas de expresión a temprana edad, allí se le puede colocar la toxina. O un paciente de edad avanzada o de edad media que quiera atenuar las líneas que de alguna manera le cambian un poco la expresión del rostro o lo hacen lucir con un poco más de edad. Entonces simplemente se coloca la toxina en ciertos puntos estratégicos para lograr atenuar esas líneas y lograr una armonía en el rostro. Habla sobre atenuar las líneas de expresión y suavizar este rostro, pero ¿en qué zonas específicas del rostro se utiliza con mayor frecuencia con fines estéticos? Y además, bueno, tenemos otras zonas que nos ayudan incluso a relajar la mandíbula, ¿no? Fíjate, respetando muchísimo la práctica de la medicina estética de los dermatólogos y cirujanos plásticos, de mis colegas, cada uno tiene su protocolo y su forma de aplicar la toxina, pero a nivel internacional la toxina botulínica es usada mayormente en el tercio superior del rostro para combatir las líneas de expresión que están alrededor de los ojos, en la zona interciliar, que es la zona entre las cejas, y en la zona frontal. También nos podemos colocar o utilizar la toxina en la parte de los músculos maceteros, que se llama el tercio inferior de la cara, que está situada a este nivel, Daniela, que lo pueden utilizar los odontólogos que están certificados o los médicos estéticos, los cirujanos plásticos o dermatólogos. ¿Para qué lo utilizan a nivel del macetero? Para relajar esa musculatura y de esta manera combatir los efectos colaterales que trae el bruxismo, porque va a relajar el músculo macetero y además sirve para definir el óvalo facial. Hay otro uso de la toxina botulínica que es para lograr el cuello nefertitis, que es a nivel de las bandas platismales del cuello. También lo podemos colocar y se logra un efecto muy bonito en los pacientes. Claro, porque además con el paso del tiempo podemos mejorar muchas zonas, pero lo que son las manos y el cuello tienden a delatar un poco la edad. Cuando nos hablas de este cuello nefertiti, que bueno, tiene este nombre bien implementado, ¿cómo se van a ver estos resultados? Además, ¿cuánto tiempo puede durar? Fíjate, hay que seleccionar al paciente porque no a todas las mujeres u hombres se les marca las bandas platismales, pero el paciente que tiene las bandas platismales bastante marcadas, que son como unos cordones verticales a nivel del cuello, si nosotros colocamos allí la toxina botulínica, podemos lograr que ese cordón se relaje, desaparezca y haga una retracción de la piel y por ende el cuello se ve como adosado, la piel adosado al músculo y se ve como más definido. Sí, ¿en las manos se pueden utilizar? En las manos se utiliza, pero en las palmas de la mano. Para la sudoración. Para la sudoración. En el dorso, que eso puede ser materia de un próximo tema, se está utilizando un bioestimulador de colágeno y elastina, que es la hidroxiapatita de calcio. Se puede utilizar y rejuveneces unas manitos y unos dorsos de pies también como 10 años menos. Vamos a regresar entonces a la parte facial. Tenemos esto como tarea pendiente. La cara, nos habla sobre puntos específicos y dosis importantes. Sabemos que para cada paciente ustedes van a determinar las dosis, pero por ejemplo, una vez inyectado al paciente, ¿qué hay que tomar en cuenta? Al momento de llegar a consulta hay una preparación previa.
Además, una vez colocado, ¿hay algo que debemos evitar? ¿Qué se va a hacer? Fíjate, el paciente cuando nos visita primero comienza la historia clínica. Le realizamos una anamnesis correcta para ver si alguna vez ha utilizado la toxina, si ha tenido efectos colaterales, para que el paciente más o menos tenga como un feedback con el médico y de esa manera determinar cómo vas a hacer el abordaje terapéutico. Luego que se hace la historia clínica o la historia médica, se procede a la sesión fotográfica. Vamos a fotografiar al paciente en diferentes ángulos y vamos a grabar un video corto en donde el paciente va a gesticular y va a demostrar distintas expresiones. Nosotros la guiamos por un cuestionario que tenemos allí y entonces allí podemos determinar cuáles son las líneas que realmente pues le marcan o aparecen como signos de envejecimiento cuando el paciente se expresa, que son esas arrugas dinámicas. Luego pasamos a la cabina si el paciente es un paciente de elección para la toxina botulínica y allí lo preparamos. En cabina, bueno, colocamos todas las herramientas necesarias para que el paciente esté de una manera confortable, se relaje y posteriormente, previa sepsis y anestesia local, le colocamos la toxina. Cuando vemos, por ejemplo, en las redes sociales de los especialistas que practican estas áreas, vemos como de repente mandan a ponerse bravos, a hacer trompita, a mover la cara como para ver las líneas de expresión, ¿no? A ver cómo se comporta el rostro. Sí, allí justamente nosotros marcamos con un marcador especial los puntos estratégicos en donde vamos a depositar las diferentes cantidades o unidades de toxina para lograr de esta manera una armonía del rostro sin perder la expresión, que es bien importante eso. Claro, porque además estamos haciendo movimientos, yo lo estoy haciendo en este momento, y hay que conservar esa naturalidad porque debe ser bastante incómodo para el paciente incluso sentir que no tiene ningún gesto o las personas que los ven de repente como, ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? O sea, en vez de que sea algo agradable, puede ser algo como que un choque visual, ¿no? Correcto, claro que sí. Incluso un impacto psicológico para el paciente, que nunca se ha realizado nada y que de repente tú le quites todas las expresiones, pues al verse en el espejo se va a impresionar. Y sobre todo pacientes masculinos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando tratamos las líneas de expresión con pacientes masculinos porque es preferible pecar por defecto y no por exceso. En la primera sesión le colocamos pocas unidades y ya luego si el paciente te pide, el paciente masculino, que quiere atenuar un poco más, bueno, se procede a colocar un poco más de unidades. Vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a seguir viendo esas consideraciones hacia la toxina botulínica, este refrescamiento o rejuvenecimiento facial que nos ayuda a tener este tipo de técnica y producto. La doctora Josmer Zambrano nos seguirá acompañando, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielJSalas. Regresamos.